El Barça gana en Valladolid, 1-2. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Partido de liga un poco incómodo para el Barça. En medio de la eliminatoria contra el Inter de Milán, visitaba al colista, a un equipo ya descendido como es el Real Valladolid, último contra primero en el estadio José Zorrilla. En la primera vuelta el Barça ganó 7-0 en Montjuic y buscaba hacer lo propio contra el Real Valladolid en este partido, lo dicho, 3 días antes de esa vuelta de semifinales contra el Inter. El Barça superó este partido, esta prueba, y jugó al principio con un 11 lleno de suplentes, con Ter Stegen en meta, regreso del portero tras su operación en el mes de septiembre. Héctor Ford, Araujo, Christensen y Gerard Martín como defensas, vuelta a la titularidad de Christensen, medio campo para Pedri, Gavi y Fermín de media punta. En el ataque jugaba Ansu Fati por izquierda, Pau Víctor de 9 y debutaba con el Barça Dani Rodríguez, futbolista de la cantera que le ha costado un poco entrar esta campaña tras una lesión de larga duración, volvió con el filial ya y le dio la oportunidad a Flick de inicio en este partido. También en la convocatoria estaba Landry y Noah Darvic, 3 del filial para este encuentro. El Barça tenía 6 bajas, se unió a esa lista Pablo Torre por molestias en la rodilla. Aparte de Pablo Torre, pues las ya sabidas de Bernal, Casado, Valde, Lewandowski y Jules Koundé. 6 bajas y un Barça prácticamente con todos suplentes, a excepción solamente de Pedri, un 11 muy suplente para este partido. Rotaciones masivas. El Valladolid afrontó el partido con 3 bajas en defensa: Javi Sánchez, Aidó y Enrique. Formó con Ferreira en portería, Candelas, Comer, Zenk y Adnou, el ex del Barça, Yuri Canuara Mala, Iván Sánchez, Silla, Raúl Moro. Fue el 11 del Pucela para este partido. El inicio del partido del Barça se vio sorprendido por un gol del Real Valladolid a los 6 minutos de partido. Entró un poco dormido, falta de intensidad del Barça para este partido. Yo esperaba más de los suplentes en cuanto al inicio, o sea, te están dando la oportunidad, pues tío, sale a darlo todo, pero falta un poco de intensidad. También creo que se notó falta de ritmo, no son jugadores que lleven tantos minutos o que estén tan metidos en competición. Y así al poco llegó el tanto de Iván Sánchez. Cierto que con un poco de suerte, porque al final sale rebotada la pelota de la defensa del Barça, creo que es de Araujo, sorprende a Ter Stegen, e Iván Sánchez hace ese 1-0 en el marcador. Raúl Moro por izquierda tuvo una que paró Ter Stegen bien abajo al poco tiempo, estuvo cerca el Valladolid de marcar un segundo, pero nada, a partir de ahí ya el Barça empezó a tener el balón, aunque le faltó chispa en 3/4 de cancha. Tenía la pelota ahí, pero le faltaba un poco ideas. Estuvo cerca Pau Víctor. Pau Víctor tuvo la mejor de la primera parte, con un remate tras un centro de Fermín, hizo una buena parada Ferreira, y también Ansu Fati tuvo otra tras una buena dejada de Pedri, estirada de Ferreira para evitar el tanto de Ansu, que sigue sin marcar gol con este Barça tras volver. Aparte de eso, poco más del Barça, mucho intento, mucha imprecisión. El Valladolid tapó bien las ocasiones del Barça desde fuera, tiró quizá demasiado el Barça desde fuera. Dani Rodríguez con bastante iniciativa, hay que decirlo, aunque acabó la primera parte lesionado. Se marchó lesionado en su debut, lesión en el hombro, tuvo que entrar Lamine Yamal a los 37 minutos de partido. Tuvo algo Lamine en ese último tramo, pero nada, poca cosa. Acabó la primera parte con ese 1-0 contra el Barça, sorpresa. El Valladolid llevaba sin ganar desde el mes de enero y si hubiera ganado al líder hubiera sido un sorpresón. Pero en la segunda parte todo cambió. Entraron Rafinha y Frenkie, se marcharon Pedri y Ansu Fati y el Barça la verdad que es que cambió por completo el chip, empezó a atacar mejor con la presencia de Rafinha y al final encontró el gol tras un rechace de un centro de Lamine. Centro de Lamine buscando a Araujo, despeja Ferreira y esa pelota le cae a Rafinha, que con el portero fuera de sitio chuta para hacer ese 1-1 en el marcador. No hicieron falta ni 10 minutos al inicio de la segunda para que el Barça igualara el partido. Gol de Rafinha. Y al poco tiempo, en el 60, acción de Gerard Martín por izquierda, da un pase a Fermín, que se encuentra solo en la frontal, no ajustó bien la defensa, no le siguió y chutó Fermín para hacer ese 1-2 en el marcador. En apenas unos pocos minutos el Barça le dio la vuelta al partido, y de qué manera. Hizo cambios el Barça en la segunda parte, con la entrada de Dani Olmo por Pau Víctor, también entró Eric García por un Pablo Gavi que se marchó con molestias, y el Valladolid fue dando entrada también a suplentes, Amat, Latasa, Chucky, Grilic y finalmente Mario Martín. Fueron los hombres que entraron para el equipo de Álvaro Rubio. Héctor Ford tuvo un remate al palo tras una dejada de Lamine, se abrió hueco Héctor Ford en el área, chutó cruzado, pero pegó la pelota en el palo. Ferreira la desvió un poco y el balón se fue al palo, y también Lamine Yamal estuvo a punto de marcar el tercero tras una dejada de Gerard Martín. Llegó Lamine al segundo palo, pero es Candelas el que la saca justo en la línea de gol. El Valladolid tuvo una acción clara de Latasa tras una acción en el palo corto en la derecha en la que chutó, pero estuvo atento Ter Stegen, y poco más en este partido. Segunda parte sosa, pero el Barça consiguió su objetivo de los 3 puntos. MVP, por cierto, para Gerard Martín, el que dio la asistencia
para Fermín en ese 1-2 en el marcador. Partido del Barça de mínimo esfuerzo, partido con suplentes casi todo el encuentro. Al final sí que tuvo que dar entrada a algunos titulares, pero pensando más en el Inter que en este encuentro, evidentemente, el Barça necesitaba los 3 puntos y los consiguió. Hizo un partido en el que fue superior al Valladolid. Fijaros en las estadísticas, casi todo el balón lo tuvo el Barça, pero inició mal el encuentro, sufrió ante un Bucela que marcó un tanto de rebote, luego también tuvo acción incluso para marcar el segundo, pero nada, que el Barça en la segunda parte aceleró un poco con la entrada de Rafinha en ataque y al final el Barça dio la vuelta al partido en apenas unos minutos con 2 tantos. Ford tuvo esa acción que dio en el poste, Lamine tuvo varias cerca del gol, sobre todo esa que saca Candelas en la línea de gol, pero nada, que el Barça ganó y ya está. 3 puntos más para el Barça, que a la espera que juegue el Real Madrid el domingo, que se enfrenta contra el Celta de Vigo, se va en la Liga más 7 respecto al Real Madrid. Habrá que ver si el Real Madrid gana. Quedan 4 jornadas de Liga y la próxima semana es el Clásico. Por lo tanto, la presión está ahora en el Real Madrid, la pelota está en el tejado del Real Madrid, de cara a saber con cuántos puntos afronta el Barça ese Clásico del domingo que viene. Mientras tanto, ahora pensar en el martes, el Inter de Milán, que también ha jugado hoy, y por cierto ha ganado 1-0, también con mucho suplente, un tanto de Aslani de penalti, a los 9 minutos dio la ventaja al Inter, también aplicando la ley del mínimo esfuerzo con el Barça hoy. Por la mínima, sin mucho desgaste, el Inter sacó los 3 puntos, aunque de nada le sirve porque el Nápoles ganó 0-1 su partido de hoy, así que de momento el equipo napolitano sigue líder de la Liga con más 3 puntos a falta de 3 jornadas. El Barça por su parte a falta de 4, de momento tiene más 7, si gana el Real Madrid al Celta se volvería a poner a más 4, pero el Barça se puede ir contento en este sentido. Lo he dicho, un partido que no fue del todo lúcido y lo más importante es la victoria y lo más importante es el resultado. Este era un partido de control de daños, de no salir con muchos problemas, de rotar, de dar descanso, de guardar energías para el martes, que es una final antes de la final, como dijo Hansi Flick, y el Barça sacó los 3 puntos en esta visita, que es lo importante. Pendiente de Gavi, a ver qué tal esa lesión, esas molestias que tuvo, que le hicieron marcharse sustituido, y también de Dani Rodríguez, que vaya debut, el chaval estuvo bien, tuvo iniciativa, pero al final se marchó con esa lesión en el hombro, que al final pues un poco empaña ese debut de un futbolista que pinta bien. Veremos a ver cómo avanzan, pero bueno, el Barça ganó 1-2, marcó primero Iván Sánchez, pero luego entre Rafinha y Fermín sacaron al Barça del apuro, ley del mínimo esfuerzo, 3 puntos clave, Barça sigue líder y ahora preparar ese partido de vuelta de semis de Champions tras el 3-3 de la ida. Y me gustaría saber qué opinas tú de este partido, para eso te lo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.